El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le replicó: os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo, la 18ª semana del tiempo ordinario. Vemos en pantalla el tema para este domingo. ¿Qué dice ahí? La divina providencia. Vamos a hablar un poco de la divina providencia, Dios que actúa en nuestra propia vida. La divina providencia es la acción de Dios y los recursos que entrega a los seres humanos para que estos puedan subsistir y puedan desarrollarse. Es el Dios que actúa en su bondad para darnos todo lo que nosotros como seres humanos necesitamos. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Es el Dios del cielo que se une a la necesidad de la tierra por medio de sus cosas, sus alimentos y sus víveres para poder sobrevivir en este mundo temporal. Hoy la palabra de Dios pues nos invita a reflexionar y a cambiar un poco de ese pan material que a veces nosotros como humanos hacemos negocio con Dios y le pedimos a Dios que nos dé un pan material. Pero después de que tenemos este pan material, nos olvidamos de Dios. Es lo que nos dice. Hoy nos invita el Señor a introducirnos y nos invita a conocer un poco lo del desierto. Leíamos en el libro del Éxodo que el pueblo de Israel caminaba por el desierto. Y en el desierto pues había muchas necesidades. Allí, mucho calor. En el desierto había mucha soledad, no había nada de verde, no había agua, no había nada. En el desierto hay muchos fenómenos extraños, por eso el pueblo estaba agotado y había renegado contra Dios, contra Moisés, contra Aarón. Preferíamos más bien morirnos en Egipto, esclavizados, pero allí teníamos comida y teníamos todo, que atravesar todo este desierto. Habían renegado no solamente de Moisés y de Aarón, sino que habían renegado de Dios, porque Dios estaba ahí también, actuaba ahí. A veces Dios permite el desierto de nuestra vida y nos mueve el piso para aterrizar. Quizás somos desobedientes a las cosas que el mismo Dios nos da. Dios en su divina providencia nos lo da todo, pero a veces nosotros saciados queremos más y más, y cuando Dios no nos da más cosas materiales, ya nos enojamos con Dios, que fue lo que pasó hoy en el Evangelio de San Juan, que
que continuamos leyendo el Evangelio del domingo pasado. Recordemos, habíamos hablado de cómo Dios multiplicaba ¿qué? Los panes y los pescados. Y habíamos hablado de la generosidad, que Dios, más que multiplicar cosas, quería multiplicar nuestra generosidad. Lo habíamos hablado el domingo pasado. Pero que hoy Jesús invita a sus discípulos a montarse en la barca. Se van en la barca a la otra orilla. Jesús sube a la montaña a orar y a conectarse con el Padre. Cuando Jesús bajó de la montaña, pues ya encontró que la gente estaba al otro lado. Y la pregunta era: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Esa pregunta es una pregunta clave sobre este Evangelio. No está en el Evangelio, pero lo vamos a adelantar. Cuando Jesús baja a la montaña, empieza el milagro de caminar Jesús ¿sobre qué? Sobre el agua. Y va directamente a subirse a la barca de los apóstoles. Y tras toda esa escena pues, de los apóstoles temerosos y con miedo, en fin, el fantasma que veía. Pero para explicar que la gente no había visto los milagros del Señor. La gente estaba viendo era sus propias necesidades materialistas. Dice el Señor: os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Por eso me buscan, porque ustedes tienen hambre. Y claro que la divina misericordia, la divina providencia de Dios nos lo da todo, así no reneguemos de la vida. Nosotros a veces no somos quienes proveemos nuestros propios beneficios, ni tampoco lo de los demás. Es Dios quien provee todo. Y a pesar de las circunstancias humanas, Dios en su divina providencia nos lo da todo, aunque reneguemos de la vida y de la existencia. Pero cuando nosotros nos tocamos con Dios y cuando Dios está en nuestro corazón, el milagro es mucho más abundante. Tendremos comida para siempre. No estamos hablando de una comida material que Dios ya nos la dio en su divina providencia. Dios nos da las manos para que la consigamos. Hoy los servicios públicos llegan por muchos servicios, como se dice. Usted no paga el agua como tal, usted paga el servicio del agua que se lo llevan a la casa. El agua no la hacen las empresas públicas, ni la hace ningún científico del mundo. El agua es una providencia de Dios. Usted paga por el servicio, no paga por el signo como tal, que es de Dios. Hoy también nosotros estamos llamados y convencidos a darle a Dios gracias por todos los beneficios que nos da. Pero ¿a qué nos conlleva esto? Nos conlleva que Jesús quiere que cambiemos nuestra mentalidad materialista para empezar a descubrir que hay un pan que siempre estará dispuesto para consumirlo, y es un pan espiritual que si lo consumimos calmamos el hambre y la sed de Dios. Dicen por ahí los expertos que es mucho más peligroso la resequedad o el hambre de Dios que una enfermedad física. Cuando usted tiene hambre de Dios, usted siente un vacío que no lo llena nada ni nadie en el mundo. Cuando usted puede consumir a Cristo en la Eucaristía, y cuando usted es capaz de descubrir al Señor en la espiritualidad, te vas a llenar todos los días. Y esa es la felicidad espiritual. Cuando usted está feliz espiritualmente, lo demás vendrá por añadidura. Es lo que trata de explicar el Señor a la multitud. Quizás Moisés les dio el maná en el desierto. Hoy Dios nos da otro pan, un pan que va a durar para siempre, y quien consuma ese pan nunca más va a tener sed ni va a tener hambre. Dice el pueblo: queremos ese pan, queremos consumir de ese pan que nunca se acaba. Viene el Señor y dice: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Darnos a comer siempre de ese pan. Es el pan eucarístico,
es el pan espiritual, lo que todos nosotros estamos llamados a crecer en nuestra vida humana. Es poder contar con Dios en cualquier momento. Levante la mano, ¿quién le da a Dios gracias antes de comer? A ver, antes de comer. ¿Quién le da a Dios gracias antes de comer? Muy bien. Eso está muy bien. Es darle a Dios gracias por todo lo que Él nos da. Es la divina providencia que siempre nos sacia el hambre y la sed. Y que a veces comiendo no somos capaces de decirle a Dios gracias por todo lo que nos da. Es hoy saber que es el Señor quien nos da todo y que en sus manos está su voluntad, pero que nosotros no podemos olvidar que es el Señor quien también nos encamina por el sendero de la felicidad que llega a la salvación. Cuando usted y yo somos capaces de comprender a Jesús Eucaristía, que es el pan que ha bajado del cielo, ya no es el maná en el desierto, sino Cristo mismo, estamos alimentando la otra parte de nuestra vida, que es la parte espiritual, que es la parte que nos va a llevar al contacto con la salvación. Es el mismo Señor quien está caminando con nosotros. Por eso hoy es descubrir y preguntarle al Señor: Señor, queremos de este pan, queremos estar contigo, queremos que nos llenes de su espiritualidad, queremos trabajar y cooperar contigo. Como lo decía el Señor, la obra que quiere Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Si nosotros tenemos la fe puesta en el Señor y somos capaces de crecer espiritualmente, es el Señor quien nos va a alimentar todos los días. Hoy pues, mis queridos hermanos y hermanas, llenémonos de esa divina providencia, abandonémonos en la presencia del Señor y podamos rescatar la otra parte de la vida, que es nuestra vida espiritual. Les voy a dar un cuentico rápidamente que me encontré por acá y vamos a descubrir la importancia de la divina providencia. Dice: me encontraba en cierta ocasión en un aeropuerto, en la sala de espera, con 2 horas de anticipación a mi salida, cuando vi y oí a un hombre decir maldiciones porque su vuelo lo había dejado. Al cabo de un cuarto de hora y en medio del espectáculo del iracundo viajero, se dio un reporte de un vuelo que no aparecía registrado en el radar, y esto fue motivo para que todo el mundo guardara silencio, incluyendo al frustrado viajero. El segundo reporte, más o menos a los 45 minutos, confirmaba que el avión se había estrellado contra un cerro y dieron el número de vuelo y destino. Estaba todo el mundo en silencio cuando el inconforme, arrodillado y llorando, daba gracias a Dios por haberse quedado del faticidio vuelo. ¿Cuántas veces lanzamos improperios por un contratiempo sin saber que la divina providencia nos protege? ¿Cuántas veces después de tener una falla, más adelante vemos un fatal accidente, coincidiendo en tiempo y espacio desde que nos quedamos? Debemos comprender que el hombre se labra su destino y que el Gran Espíritu nos protege en su camino. Cuando se vea en un contratiempo, tomes unas gotas de paciencia en el vaso de la fe, que la divina providencia es como el aire, existe pero no se ve. Conclusión, ahí está pues en pantalla. Vamos a concluir el Evangelio de hoy diciendo: esa atención amorosa de Dios es lo que se denomina en teología la divina providencia, por medio de la cual nos da no solo el alimento, sino todo lo que verdaderamente necesitamos. Pueda que a veces la cosa se ponga más difícil, pero Dios conoce todas nuestras necesidades mejor que nosotros mismos y verdaderamente se ocupa de ellas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.